Muy buenas tardes, soy Gerardo Pérez Sánchez, doctor en Derecho y profesor del área de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, y para mí es un placer estar aquí con todos vosotros. Quisiera, en primer lugar, agradecer a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria por haberme invitado a moderar este interesante debate sobre un tema interesante que está de plena actualidad, como es nuestra jefatura del Estado y esa dicotomía entre república y monarquía que siempre nos acompaña. Quisiera agradecer también a todos los que se han conectado, a los que nos están viendo a través de Internet. Y el objeto de este encuentro es fomentar un debate abierto, académico, jurídico, riguroso, sobre un tema muy importante que está en la boca de mucha ciudadanía de la sociedad española, como es nuestra jefatura del Estado y esa polémica entre la República y la monarquía. Para acceder a este debate cuento con el inmenso placer de tener a dos grandes constitucionalistas, grandes compañeros, como son Roberto Blanco Valdés y Juan Fernando López Aguilar. Roberto Blanco Valdés nació en Pontevedra, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, es analista político, publica en prensa con asiduidad artículos relacionados con el mundo de la política y el derecho, es autor de numerosos libros y manuales, pero a mí me gustaría destacar uno en particular que me influyó mucho a mí, que es El valor de la Constitución, un libro que sacó en los años 90, o por lo menos cayó en mis manos justo cuando yo terminé la carrera, y que de alguna manera me influyó mucho para que yo me decantase por el área de Derecho Constitucional, aunque quizá él no lo sepa, pero de alguna manera me influyó mucho y para mí es un placer saludarle. Buenas tardes, Roberto. Hola, muy buenas tardes, Gerardo. Solo dos palabras para agradecerte, primero tus amabilísimas palabras, para agradecer obviamente a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria la invitación. Para mí es un gran placer. Quiero trasladar esta gratitud a su presidente, a su directiva y por supuesto a quien va a oficiar hoy de moderador, el profesor Gerardo Pérez Sánchez, buen amigo, y al mismo tiempo manifestar muy brevemente mi placer profundo de participar en este debate con quien es no solo un brillante constitucionalista, de los grandes constitucionalistas españoles, un político de raza, un político de los que uno se puede sentir orgulloso y al mismo tiempo un amigo fraternal, Juan Fernando López Aguilar, con quien he compartido muchas aventuras a lo largo de mi vida y del que me siento muy cercano desde hace muchos años. Muchas gracias a todos y espero que les guste. Muy bien, pues el otro ponente, como han anunciado, es también Juan Fernando López Aguilar, otro gran amigo, gran constitucionalista, gran jurista, nacido en Las Palmas de Gran Canaria, catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad de esa ciudad. Tiene un amplio bagaje nacional e internacional desde el punto de vista académico y universitario, pero también tiene un gran currículum como político. Fue elegido diputado por la provincia de Las Palmas de Gran Canaria en varias legislaturas. Desde el año 2004 fue ministro de Justicia con el gobierno de Zapatero. Después dio el salto al Parlamento Europeo, se presentó como cabeza de lista del PSOE para las elecciones europeas del año 2009 y desde ese momento está representando a España en la escena europea, en esa construcción de la Unión Europea. Y para mí es un placer saludarle, es mi director de tesis doctoral, ¿qué puedo decir? Gran amigo, gran dibujante, en fin, tiene un montón de habilidades. Juan Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo, y gracias por la invitación. Gracias a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, una institución más que centenaria que presta un servicio, organizando conversaciones, debates en el espacio público. Gracias a ti por moderar y, por supuesto, gran placer de reencontrarme desde Bruselas, donde me encuentro. Es semana de comisiones que consumen mucho tiempo para la Comisión Legislativa de mayor carga de trabajo del Parlamento Europeo, que es la que yo presido, la Comisión de Libertad, de Justicia e Interior. Y la semana que viene será pleno. Por tanto, durante los días laborables estoy en Bruselas. Espero estar
en Gran Canaria este fin de semana, pero por el momento encantado de estrecharme la mano virtualmente contigo, Gerardo, y sobre todo con mi respetado, queridísimo amigo Roberto Blanco Valdés. Él sí que es una referencia del derecho constitucional por muy buenas razones, no solamente por los libros muy difundidos, a justo título, que llevan su firma, sino también por ser un polemista como la copa de un pino, como decimos en Canarias, un polemista que es lo que hace que sea tan respetado, porque es capaz de sostener sus opiniones a cara descubierta. Y espero que podamos estar de acuerdo en lo que podamos, pero también controvertir si es necesario en este espacio que nos brindas y sobre todo ser de utilidad a quien nos siga. Un abrazo muy fuerte, Roberto. Un abrazo. Bueno, pues al final vamos a entrar en el debate. Aquí de lo que se trata es de pues dialogar sobre nuestra jefatura del Estado, y parece que existe un eterno debate con relación a nuestra jefatura del Estado. Parece que es un debate que no termina de cerrarse y que de forma cíclica parece que tiene más protagonismo. Ahora mismo hay varios grupos parlamentarios que defienden vivamente la República. De hecho, uno de ellos incluso forma parte del gobierno de coalición en estos momentos en España, y parece que es un debate que no termina de cerrarse, quizá porque en la época de la transición se optó por la monarquía como la solución más efectiva para garantizar el éxito de esa transición pacífica y que fuese efectiva y con éxito, dejando de lado otro tipo de opciones más rupturistas que quizá pudieran poner en peligro el éxito de esa transición que, por otra parte, se ve desde la esfera internacional con gran respeto. Pero quizá entonces sea un debate quizá aplazado, y la primera pregunta que os quería lanzar es si consideráis que efectivamente es un tema delicado, porque es un tema que se tiende a aparcar constantemente. Si la sociedad española se debe a sí misma un debate riguroso sobre monarquía y república. Roberto, si quieres empezar. ¿Yo? Sí, bueno, como todas las cosas en la vida, la botella se puede ver medio llena o medio vacía, ¿no? Y cabría decir, como dices tú, Gerardo, sin duda alguna, que el debate no acaba de cerrarse, aunque también cabría decir que el debate no acaba de abrirse, en realidad, ¿no? Vamos a ver, yo creo que en la sociedad española hay un amplísimo consenso que varía, sin duda alguna, el elemento fundamental que hace que varíe es la edad. Yo creo que hay un que tiene que ver fundamentalmente con la edad, los más jóvenes y los mayores de 30 a 35 años, pero desde el punto de vista político yo creo que hay un amplio consenso respecto de que la monarquía ha prestado un gran servicio al país. La monarquía de la Constitución del 78, que es una monarquía parlamentaria donde el rey no tiene facultades políticas, es un órgano del Estado, pero no es un poder del Estado, ha prestado un amplísimo servicio, primero a la consolidación de la democracia en España y luego al funcionamiento normal, estable de una de las mejores democracias, de las mayores democracias más estables del planeta, ¿no? Como es reconocido con carácter general. Es verdad que hay sectores de la población, sectores políticos, que plantean la necesidad de abrir ese debate, aunque yo tengo la firme convicción, respetando por supuesto el derecho que cada cual tiene a plantear los debates que quiera plantear, siempre que lo haga en términos democráticos, tengo la firme convicción de que esos sectores en realidad se han fijado el objetivo de abrir el debate sobre la monarquía con la finalidad de abrir otro debate más profundo, que es el del modelo constitucional del 78, ¿no? Yo soy un firme defensor del modelo constitucional del 78. Es más fácil, diríamos, es más intuitivo ser republicano que ser monárquico. Quien es un demócrata desde el punto de vista del principio democrático es más intuitivo, más fácil, eso quizá lo podamos hablar luego, pero creo que la monarquía ha prestado un servicio extraordinario, que es un elemento de estabilidad muy importante, de cohesión territorial y de cohesión política muy importante, por razones que luego podremos tocar. Y me parece, esta es mi visión de la cuestión,
que en estos momentos de los muchos problemas que tenemos pendientes, y tenemos problemas importantes pendientes, ¿no? No me refiero solo a problemas, diríamos, más de coyuntura, más relacionados con acontecimientos cercanos, como puede ser el de la pandemia o el de la reconstrucción económica, sino problemas de fondo, estructurales, como es el problema territorial. Yo creo que en estos momentos el problema de la monarquía no es un problema para la inmensa mayor parte de la población española. Lo fue en el momento en el que monarquía-república, el debate monarquía-república era un debate sobre democracia o no democracia, pero en estos momentos el debate monarquía-república no tiene ninguna significación desde el punto de vista democrático. Puede haber monarquías democráticas, de hecho, la mayor parte de los países con mejores democracias del mundo son monarquías, o puede haber repúblicas no democráticas. Conocemos ejemplos sobrados de repúblicas no democráticas. Por ser breve, estoy por hacer introducciones breves que nos permitan hacer un diálogo fluido, ¿no? Sí, Juan Fernando. Sí, es exacto. ¿Cuál es tu Tenemos visión? una hora en total. Sí, es exacto. Tenemos una hora en total y, por tanto, tenemos la obligación de ser telegráficos, pero al mismo tiempo de aportar ideas. La primera es que precisamente porque la Constitución Española de 1978 se ha consolidado y madurado, no existen límites a la libertad de expresión ni a la libertad de debatir, por tanto, ningún asunto. El único, la ley penal. Y por tanto, no existe un déficit de debate en España sobre la monarquía o la república. Cualquiera puede expresarse al respecto, escribir al respecto, ensayar al respecto, publicar al respecto, no solo en las redes sociales, que se hace de manera continua y amontonada, sino en lo que podríamos llamar la vertiente del pensamiento, porque el debate sobre monarquía y república es un debate que tiene resonancias en la historia de las ideas, tiene resonancias en la teoría política, pero también tiene un anclaje concreto, empíricamente contrastado, en política comparada, es decir, echando un vistazo alrededor, y también en la historia política y constitucional española. Y seguramente seremos más útiles fijando la coordenada en la historia política y constitucional española. En la historia política y constitucional española, sin duda ninguna, la monarquía estuvo identificada con un antiguo régimen, en modo que prácticamente hasta la experiencia fallida, frustrada prácticamente de inmediato de 1873, la primera República Española, que no llegó a producir una constitución, porque fue una de esas tentativas no natas. Ninguna de las muchas constituciones que tuvimos cuestionó la monarquía, siempre tuvimos una constitución monárquica, hasta que llegó la Constitución Republicana de 1931, que duró 5 años y después una prolongada dictadura. En aquel momento todo el mundo entiende retrospectivamente que lo prioritario era la libertad, y eso es lo que explica que muchos de los que ejercitaban la oposición contra el franquismo, incluso el Partido Comunista, en aras de la reconciliación nacional, primaron la democracia y la consolidación de la democracia al debate sobre la configuración de la jefatura del Estado. Y Roberto lo ha dicho, es un hecho que muchas monarquías son contrastadamente democráticas. De hecho, hay monarquías parlamentarizadas, parlamentarias, en las que la corona es solamente un símbolo de la permanencia del Estado. Y claramente el juego político está centralizado en el gobierno, y particularmente en la jefatura del gobierno, que dimana de la confianza del Parlamento, que es la representación de la soberanía popular. Monarquías parlamentarias que son de las democracias de la mayor calidad del mundo, mientras que sin duda ninguna podemos encontrar muchas repúblicas que tienen un claro contraste democrático, repúblicas autoritarias, repúblicas despóticas, repúblicas hereditarias, que también las hay en África, en Asia. Si quieren podemos mentar los ejemplos. De modo que el modo más útil es cifrar la discusión en España sobre si hay algún problema para debatir monarquía y república. No, no lo hay. Otra cosa es que si queremos debatirlos a efectos político-constitucionales, tenemos que hacerlo con todas las consecuencias. Un debate ponderado, un debate racional, un debate razonado, y sobre todo un debate que sea respetuoso con los procedimientos que la Constitución contempla para su reforma. Porque no nos quepa duda, instaurar la República en España requiere reformar la Constitución por la vía más agravada. Ya hablaremos de ello, pero claramente... Efectivamente. Traer la Tercera República a España traerá sus trámites. A colación de la reforma de la Constitución, quiero sacar sobre la mesa el tema de que, bueno, en el año 2006 hubo una iniciativa de reforma de la Constitución que se frustró, que no se llevó a efecto, y una de las cosas que se querían reformar era la sucesión a la corona para quitar la preferencia del varón sobre la mujer. Había otras cuestiones que se querían reformar, pero bueno, esa era una de ellas. Al final se frustró la reforma, no salió adelante, pese a que
todo el mundo tiene cierto consenso en que efectivamente esa preferencia del varón sobre la mujer quizá habría que suprimir. No sé si os pasa a vosotros, pero yo cuando le pregunto a mis alumnos que qué les gustaría reformar de la Constitución, 90% me saca a colación esta preferencia del varón sobre la mujer en la hora de la sucesión de la corona. Sin embargo, pese a que el consenso parece evidente y se puso en marcha, no termina de cuajar ni siquiera esa reforma. ¿Consideráis que el procedimiento agravado de la Constitución es un impedimento para modernizar la corona y para que se pueda debatir sobre ella? Porque a fin de cuentas nos vamos a dar de bruces con un procedimiento casi imposible. Juan Fernando. La respuesta corta es sí. Lo es técnica y lo es políticamente. Técnicamente porque el procedimiento es de extremada complejidad. No solamente requiere 2/3 de cada una de las dos cámaras en la iniciativa, sino disolución inmediata de las cámaras, convocatoria de siguientes cámaras que deban revalidar la iniciativa por 2/3, aprobarla definitivamente por 2/3 y someterla preceptivamente a referéndum. Por tanto, es la reforma más agravada. Cualquier aspecto, no solamente los sustanciales, monarquía o república, sino los más adjetivos, como que, por ejemplo, el tutor del rey tenga que ser nacido en España, como que, por ejemplo, que el presupuesto del rey, de la casa del rey, sea la única excepción a la necesidad de refrendar los actos del monarca. Si cualquier aspecto adjetivo, por pequeño, minúsculo que sea, que esté comprendido en el título 2, está dentro del perímetro de la reforma más agravada. Y eso, sin duda ninguna, plantea un reto y un problema. Pero déjame que vuelva sobre la tentativa de reforma constitucional del año 2006. Yo era ministro cuando la pusimos en marcha y empleé mucha energía en ella, porque además yo era el responsable en la ejecutiva del Partido Socialista, que estaba en el gobierno en aquel momento, de asuntos constitucionales. Era el responsable de libertades, calidad democrática y justicia interior. Y por tanto participé en esa apuesta por llevar adelante una reforma acotada de la Constitución que incluía ese punto: acabar con la preferencia del varón sobre la mujer en igualdad de grado y en la misma línea. Eso hay que decirlo, porque hay gente que cree que en España las mujeres no pueden reinar o que tienen alguna... No, las mujeres por supuesto que pueden reinar. De hecho, en este momento la princesa de Asturias es una mujer, pero lo que existe es efectivamente heredada de la historia, prácticamente transportada críticamente de la historia, una preferencia del varón sobre la mujer en la misma línea y en el mismo grado. Y la quisimos remover. Y solo me duele a estas alturas que pusimos toda la carne en aquel asador y no encontramos la colaboración del primer partido de la oposición ni tampoco un consenso para llevarla adelante, con lo cual no pudimos sacarla adelante, ni esa ni otras reformas acotadas que proponíamos. Y además añado que me duele todavía más comprobar que, a pesar de que la democracia española ha ido madurando con el tiempo, porque han pasado nada menos que 14 años de aquel intento, a pesar de ello, la reforma constitucional parece cada día más lejana. ¿Y sabes por qué? Porque ya no existe acuerdo ninguno, no ya sobre los contenidos, sino ni siquiera sobre el perímetro. Ahora sería extremadamente difícil, para empezar, por la modificación de la aritmética parlamentaria. En aquel momento una reforma constitucional, incluso de las reformas no agravadas de 3/5, estaban aseguradas solo por los dos primeros partidos. Partido Popular o Partido Socialista o viceversa hubieran podido asegurar los 3/5 durante décadas. Not anymore. Ya no más. Ahora ya no. Ahora haría falta comprender a muchos otros grupos parlamentarios y hacer que se encontraran en un acuerdo sobre el perímetro de la reforma resulta prácticamente impensable. Porque uno traería una cosa, otro traería la contraria, y el punto de encuentro en estos momentos parece cada vez más remoto, casi imposible. Eso produce desaliento desde el punto de vista democrático. Esto me preocupa porque quiero compartirlo con quienes nos están escuchando. La sociedad española ha ido madurando, pero da la impresión de que el horizonte de reforma constitucional verosímil lo vamos posponiendo porque ya no es posible acotar un perímetro para la reforma constitucional. Y no digamos una reforma de 2/3. Porque, claro, si un partido como Podemos, que tiene toda la legitimidad para postular ese objetivo, introduce como inexorable en cualquier reforma constitucional la república, evidentemente otros partidos meterán a acabar con el Estado autonómico. Es posible que esos dos vectores se encuentren en algún punto, ¿verdad? No parece verosímil. Entonces, lo que quiero decir es que la reforma constitucional debiera de acompañarse por fin de un debate ponderado de argumentos en el que, si efectivamente toda la sociedad española por largo consenso está de acuerdo en que es insostenible, como yo estoy convencido, intolerable que persista en la Constitución la preferencia del varón sobre la mujer, debiéramos de ser capaces también de
traducir eso en una acción política concreta, remover ese artículo en lugar de infernalizarlo, ampliando el espectro y diciendo, no, vamos a acabar con la monarquía de paso, porque entonces alguien dirá, y vamos a acabar con el Estado autonómico, y dirá, vamos a cambiar la reforma de la Constitución, y entonces vamos a acabar con la abolición. Al final el modelo constitucional. Porque, claro, podríamos descabalar por completo el objetivo de la reforma constitucional. Roberto, ¿tú qué opinas sobre ese intento de reforma del 2006 y la imposibilidad de llevar a efecto nada por la vía grabada de la reforma? Sí, bueno, yo podría decir que al 100% de acuerdo con lo que acaba de sostener Juan Fernando y, por tanto, no voy a repetir lo que acaba de decir. Creo que, efectivamente, la reforma de 2006 se planteaba en parámetros absolutamente aceptables, tanto en lo que se refiere a la preferencia del varón sobre la mujer, como en lo que se refiere a la mención a la Unión Europea o a lo que se refería a la cuestión territorial. Yo creo que la reforma era una reforma muy cerrada, muy acotada, y fue efectivamente una pena que eso no se tocase, porque en aquel momento había posibilidades de hacerlo. Y coincido con lo que Juan Fernando decía al final de su intervención. Hoy en día es absolutamente imposible pensar en tocar la Constitución. Es decir, que los dos primeros partidos ocupan un espacio que diríamos son los dos que sobre la cuestión constitucional tienen un consenso básico, ocupan un espacio relativamente reducido respecto del que ocuparon en su momento, y los siguientes partidos, Ciudadanos Vox y Podemos, son partidos que están tan alejados, partidos extremos en la derecha y en la izquierda, con los que sería prácticamente imposible llegar a un acuerdo, ¿no? Por tanto, no va a haber reforma constitucional, esto hay que quitárselo de la cabeza. Yo, de todas las maneras, y esto es lo único que querría añadir, de nuevo, desdramatizaría en este momento la cuestión de la preferencia del varón sobre la mujer. No, obviamente, porque no estoy de acuerdo con eso, es absolutamente inadmisible en la sociedad española actual ningún tipo de preferencia del varón sobre la mujer en ningún ámbito de la vida social o económica. De la misma manera que no admitiríamos que en las oposiciones para bombero o en las oposiciones para juez si hubiese algún tipo de preferencia de los varones sobre las mujeres. De hecho, es más, hay una gran cantidad de profesiones en estos momentos en España, entre otras la de juez, la de fiscal, los médicos, en donde la presencia de mujeres es muy superior a la presencia de varones, ¿no? Es absolutamente atrabiliario esa preferencia del varón sobre la mujer. Es completamente atrabiliario y sobre esto no hay discusión. Yo creo que hay un consenso amplísimo. Otra cuestión distinta es si tiene sentido en estos momentos meterse solo en esa reforma. ¿Por qué razón? Por dos razones. Primero, porque no hay ninguna urgencia. La línea sucesoria, si no hubiera interrupción de la línea sucesoria, cosa que nunca hay que desechar, pero en fin, si no la hubiera, y yo deseo que no la haya, lo digo con claridad, porque creo que eso contribuye a la estabilidad política del país de una manera decisiva. Si hubiera interrupción en la línea sucesoria, si no hubiera, interrupción en la línea sucesoria está clara para muchos años. El rey actual, Felipe VI, es joven, tiene todavía por delante muchos años de reinado, sin necesidad de reinar hasta los 100 y pico años que va a reinar la reina Isabel II, si es que decide en algún momento esto retirarse o morirse, que es posible que no se muera nunca, ¿no? La reina Isabel II ha demostrado una capacidad de luchar contra el tiempo verdaderamente portentosa, ¿no? Pero sin necesidad de llegar a esos extremos, el rey es un rey joven, que tiene todavía un largo periodo por delante, y la sucesión está perfectamente clara. Lo va a suceder su hija, tiene 2 hijas, no hay varones. Yo no tengo ninguna duda, de que si en estos momentos la reina Leticia tuviese un varón, se reformaría la Constitución y no se permitiría la preferencia de los varones sobre las mujeres. Si, como es previsible, la reina Leticia no tiene más hijos y si, como es previsible, la línea sucesoria se mantiene, reinará la princesa de Asturias en su momento y, por tanto, el problema no es un problema urgente. ¿Qué ocurriría, por el contrario, si decidiésemos plantear ese tema de reforma solo? Pues que plantearíamos en España un referéndum monarquía-república de manera implícita. No hay duda alguna que si mañana se sometiera la reforma de la preferencia del varón sobre la mujer a referéndum, que tendría que ir a referéndum, como muy bien explicaba antes el profesor López Aguilar, que tendría que ir a referéndum, ese referéndum no sería un referéndum sobre la monarquía o sobre la preferencia, sino que sería un referéndum sobre la monarquía o la república de facto, ¿no?
Y yo creo que no hay que en fin, regalar oportunidades a los que quieren romper el régimen del 78, el sistema constitucional del 78, de abrir ese debate. Porque además es probable que yo no tengo dudas de que si se celebrase ese referéndum ganaría la monarquía a la república, pero sí tengo dudas de que el resultado fuera uniforme en el conjunto del territorio nacional. Creo que podría haber partes del territorio nacional donde el resultado sería muy distinto y eso posiblemente contribuiría a la descohesión del país. Pensemos en el referéndum sobre un tema completamente distinto, como ha sido el de Escocia, en donde el hecho de que en una parte del territorio del Reino Unido de la Gran Bretaña el resultado del referéndum del Brexit haya sido distinto ha dado fuerza, ha dado impulso a los partidarios de la independencia del territorio. Dentro de unos días se celebrarán elecciones en Escocia, que con toda probabilidad ganará el Scottish National Party, el Partido Nacionalista Escocés, y por tanto ahí se abrirá un problema muy grave. Por tanto, yo en estos momentos no tocaría la Constitución, creo que no es necesario tocarla. Creo que hay un consenso general en la sociedad española respecto de la preferencia, respecto del hecho de que la preferencia del varón sobre la mujer es inadecuada y que hay un consenso también respecto de que eso no es hoy un problema. No es un problema sencillamente porque los reyes no tienen un hijo varón. Si tuvieran un hijo varón, yo estoy seguro, no tengo ninguna duda de que la Constitución se reformaría para evitar que el principio de preferencia eliminase los derechos de la princesa de Asturias o, en todo caso, alterase lo que es un valor en la sociedad española, y es que los hombres y las mujeres son iguales en derechos. También me gustaría, por supuesto, en un debate de estas características hay que traer a colación el tema de la inviolabilidad del jefe del Estado. En principio, la inviolabilidad del jefe del Estado puede existir tanto en repúblicas como en monarquías, pero sí es cierto que en España ha servido para avivar el debate sobre la república precisamente con relación a una serie de investigaciones hacia Juan Carlos I, por supuestas regularizaciones fiscales. Y bueno, pues el debate sobre la inviolabilidad del jefe del Estado va de la mano con esta polémica entre monarquía y república. Me gustaría preguntaros si creéis que es conforme a nuestra actual constitución que la inviolabilidad del cargo del jefe del Estado tiene que estar vinculado a los actos que están sometidos a refrendo, a los actos propios de la institución como jefe del Estado, o si por el contrario creéis que la Constitución debe alcanzar a cualquier tipo de acto privado, público, tenga que ver con las funciones constitucionales o no, a efectos de cómo interpretar esa inviolabilidad desde el punto de vista de nuestra Constitución. Roberto, ¿tú cómo lo ves? Sí, bueno, vamos a ver. Cuando la Constitución se redacta, la inviolabilidad se piensa, obviamente, para la hipótesis de la responsabilidad política del rey. Esto es una evidencia, ¿no? Y en realidad, la inviolabilidad del rey es, diríamos que, un elemento arcaico en la Constitución. ¿Por qué razón? Porque los reyes eran inviolables y tenía sentido que fueran inviolables cuando los reyes ejercían potestades políticas. Cuando los reyes ejercían potestades políticas durante el periodo de vigencia de la monarquía constitucional, diríamos, entre la restauración francesa de 1814 y la proclamación en Francia de la Tercera República, ese periodo que es el periodo de dominio de la monarquía constitucional en Europa, tenía sentido que los reyes fueran inviolables porque los reyes tomaban decisiones políticas, muy importantes decisiones políticas, disolvían las cámaras, convocaban las elecciones, nombraban al presidente del gobierno, al primer ministro, y por tanto tenía sentido que la inviolabilidad se introdujese en los textos constitucionales y tenía sentido que hubiese una institución que garantizaba la inviolabilidad, que era el refrendo. Todo esto ha sido, en nuestra Constitución y en las monarquías parlamentarias, es un elemento arcaico. ¿Por qué? Porque el rey no tiene lugar, no da lugar a que el rey incurra en responsabilidad política, pues sencillamente porque el rey no toma decisiones políticas. Por tanto, cuando la Constitución dice todos los actos del rey deben ser refrendados, salvo los que se refieren al nombramiento de los miembros civiles y militares de su casa, bueno, en realidad es algo que tiene una significación menor, porque en realidad el rey no debiera incurrir nunca en responsabilidad política, porque no debiera tomar nunca decisiones políticas. Por eso, Juan Fernando nos lo podría explicar mucho mejor, porque ha sido ministro, los reyes van con un ministro de jornada cuando viajan, los reyes nunca hacen cosas
ni siquiera actos, diríamos, no escritos, en el acompañamiento de un órgano político, de un titular de un órgano político, de un ministro, del presidente del gobierno, etc. ¿Cuál es el problema? El problema es que, y esta es la segunda vertiente de la cuestión, el problema es que cuando se elaboró la Constitución, nadie pensó, bueno, alguien sí lo pensó. Gimbernat, el penalista Enrique Gimbernat, aclaró que la inviolabilidad no podía ser o permitir la hipótesis de un rey delincuente, ¿no? Nadie pensó en que la inviolabilidad podría acabar siendo una patente de corso para que fuera posible no procesar a un rey. No procesar a un rey por los actos cometidos durante el periodo en el cual estaba protegido por la inviolabilidad. Y nadie lo pensó por una razón fundamental que es importantísima. Porque uno de los elementos esenciales de la monarquía parlamentaria es el comportamiento ejemplar de los reyes, de los titulares de la jefatura del Estado. Es decir, la monarquía parlamentaria solo puede pervivir si el jefe del Estado tiene un comportamiento que se adecúa a los valores de la sociedad en la que está. El otro día, hace una semana, se ha publicado un libro sobre el rey Felipe VI, en donde su autor sostiene la tesis de que nadie ha contribuido tanto a deteriorar la imagen de la monarquía en España como el rey Juan Carlos, y yo estoy de acuerdo. Efectivamente, yo creo que el rey Juan Carlos, que hizo una contribución importantísima a la democracia en España, ha realizado con sus acciones privadas, con sus presuntas acciones privadas, con sus presuntos actos privados, una contribución muy negativa a la, diríamos, consolidación de la monarquía en España, ¿no? Por tanto, hacia el futuro, que es lo que nos toca, en el presente queda claro que los actos del rey están cubiertos por la responsabilidad y, consecuentemente, que los actos del rey, sean los que fueren, actos privados o actos públicos, están cubiertos por responsabilidad, porque la Constitución no limita diríamos, el empaque o la importancia de la inviolabilidad. Hacia el futuro, no puede ser que si se diese el caso, si se volviese a dar el caso, que yo espero que la lección de estos años sirva para que no se vuelva a dar, si se volviese a dar el caso de un rey delincuente, de una persona que ocupa la jefatura del Estado y que delinque, no se le tratase con los parámetros que se trata a cualquier ciudadano. O sea, la inviolabilidad no puede ser una patente de corso para delinquir, no puede ser un eximente de responsabilidad criminal en ningún caso, no lo puede ser. Esto es algo que choca frontalmente con la conciencia mayoritaria que hoy existe en la sociedad española, ¿no? Yo creo que esto no puede ser. Por tanto, esto lo conecto directamente, insisto en esa idea. La ejemplaridad de los monarcas es fundamental. Los monarcas, la monarquía tiene un patrimonio esencial, si quiere jugar el papel que juega, y es el de actuar de una manera ejemplar en el sentido en el que se entiende la ejemplaridad social, en su vida privada. En su vida privada, en general en su vida privada. No solo en su vida económica, sino en general en su vida privada. Juan Fernando, ¿y tú cómo interpretas esto de la inviolabilidad en la Constitución? ¿Y afecta también a los actos privados, solo a los propios de la jefatura del Estado? ¿Cómo lo ves? Este, como el de la propia monarquía, es un debate legítimo, pero a mi juicio además es un debate necesario, impostergable. Es un debate oportuno desde el punto de vista político-legislativo, en lo que concierne a las potencialidades de desarrollo de una cláusula que está en la Constitución, nos guste o no. Y está fijada en la Constitución en el título segundo, por tanto, de dificilísima reforma, como todo lo demás en el título segundo, que es el de la corona. Artículo 56.3 de la Constitución garantiza la inviolabilidad del jefe del Estado, que es el rey, y que no es transferible a ninguna otra persona, ni a la familia real, ni arriba, ni abajo, ni al lado. El rey. Y mientras es rey. Y por tanto es preciso que haya un desarrollo político legislativo que garantice lo que acaba de denunciar Roberto, que en ningún caso la inviolabilidad puede ser patente de impunidad. Es cierto que la premisa de la inviolabilidad era precisamente la desresponsabilización política del rey, para empezar, lo que significa también la responsabilización penal por los actos políticos del rey, que son siempre refrendados por un ministro. En modo que si algo sale mal, a quien hay que señalar es al presidente del gobierno o al ministro que refrenda los actos del rey. Porque el rey es irresponsable técnicamente desde ese punto de vista. Pero lo que no puede ser es que la inviolabilidad dé cobertura a actos claramente delictivos que adquieran conocimiento público y que merezcan ser investigados en igualdad de condiciones con el resto de los españoles. Por tanto, esto requiere un desarrollo político legislativo. Es cierto, tú lo has dicho, que la inviolabilidad no es una cláusula que esté
vinculada exclusivamente a las monarquías, incluso cuando parlamentarizada, donde el monarca se ha convertido exclusivamente, o el titular de la jefatura del Estado, en un símbolo de la permanencia, dice la Constitución, de la unidad y permanencia del Estado, sino que hay inviolabilidades en presidencias de república. Y es cierto también que los delitos atribuibles a un jefe del Estado no pueden irrogar, por decirlo así, un daño sistémico general o incontenible sobre el conjunto de la arquitectura constitucional del Estado, porque esto significaría, por ejemplo, que el hecho de que Sarkozy haya delinquido siendo presidente, haya sido enjuiciado y condenado después de ser presidente y haber perdido la inviolabilidad que tenía, porque la inviolabilidad también existe en la Constitución francesa de 1958, y solo ha sido posible perseguirle y condenarle penalmente después de que dejase la inviolabilidad de que disfrutó mientras fue presidente. El hecho de que Sarkozy haya sido condenado no significa que podamos cuestionar la República. Nadie en Francia dice, acabemos con la República porque los presidentes delinquen. Bueno, pues si tenemos un rey que delinque, habrá que trabajar con el caso específicamente. Pero debe haber un modo, debe haber un modo. Y eso significa que la inviolabilidad debe interpretarse sistémicamente con el conjunto de la Constitución. La inviolabilidad no puede ser radicalmente incompatible con la igualdad ante la ley, no puede ser incompatible radicalmente con el derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva para la investigación de los hechos que presuntamente son constitutivos del delito. La inviolabilidad no puede ser patente de corso para causar un daño sistémico que sea irreparable o irremediable. Tiene que haber algún cauce por el cual podamos contener ese daño. Y ese cauce significa pues, poder hincarle el diente a los actos del jefe del Estado cuando son manifiestamente delictivos. Porque podemos imaginar hipótesis peores. En Nepal es un hecho histórico. En Nepal, un heredero de la corona enloquece y asesina a toda la familia. Alguien podría aducir que ese hecho, por estar bajo la cobertura de una disposición constitucional, no es investigable, no puede dar lugar a una investigación penal. Eso sería propio de otro tiempo. En el sistema constitucional tenemos que encontrar una solución. Y a mi juicio, existen soluciones político-legislativas para esto. Se puede idear algún modo de desarrollar normativamente alguna cláusula constitucional en modo que no sea incompatible con el resto de la Constitución. Y al respecto me permito decir que la inviolabilidad en la Constitución española no está consagrada exclusivamente en relación con el titular de la jefatura del Estado. No, las Cortes son inviolables, el domicilio es inviolable. La palabra inviolable aparece varias veces en la Constitución. Significa o la inviolabilidad del secreto de las comunicaciones. Significa eso que no exista ninguna posibilidad de intervenir comunicaciones o intervenir el domicilio. No, la propia Constitución establece una vía, autorización judicial. Del mismo modo que la inviolabilidad de las Cortes no puede significar sin más que nadie puede pisar las Cortes. Significa que tiene que haber un régimen jurídico que racionalice ese principio, en modo que no se pueda tomar con violencia la sede del Congreso de los Diputados, no se puede interrumpir o prorrumpir violentamente en los debates o en las deliberaciones del Congreso de los Diputados, no se puede ejercer la fuerza sobre el mandato parlamentario de que está investido cada una y cada uno de los miembros de cada una de las cámaras que son el Parlamento Nacional. Pues algo así habrá que hacer con la inviolabilidad para que en ningún caso, como se ha dicho, sea patente de impunidad, que es inaceptable en un orden constitucional que tiene como médula espinal la igualdad ante la ley. La igualdad de todas y todos ante la ley, porque todavía resuenan, lógicamente, cada vez erizan más las palabras de quien fue rey durante tantos años, y efectivamente su hoja de servicios está reconocido, eso no está en discusión aquí, de que todos son iguales ante la ley. Y ahora hemos visto que hay un problema sistémico con la interpretación de la inviolabilidad. Tenemos que darle una solución que sea igualmente concorde con el conjunto de la Constitución. Sí, si me permites, también, Gerardo, si me permites, sí. Gerardo, Sí. No, solo una cosa, sí, Roberto, adelante. Una cosa muy breve. De hecho, la Constitución española tiene lo que podríamos denominar una cláusula de seguridad que podría ser utilizada. Es decir, la Constitución española establece que si el rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y esa autoridad fuera reconocida por las Cortes Generales, se procederá al nombramiento de una regencia, ¿no? Esa es una hipótesis que está pensada obviamente inicialmente para el supuesto de una inhabilitación física, de que el rey tuviera un grave accidente, en fin, que lo inhabilitare para ejercer la autoridad, pero yo no tengo ninguna duda, y hay, diríamos, un amplio acuerdo doctrinal al respecto en estos momentos, de que ese artículo podría ser empleado para inhabilitar políticamente al rey. Es decir, imaginemos
que los hechos conocidos en relación con el rey Juan Carlos se hubieran conocido antes de que el rey hubiera abdicado. Yo escribí en España, creo, uno de los primeros artículos de prensa pidiendo directamente, diríamos, planteando directamente la necesidad de que el rey Juan Carlos abdicase, que la situación no era ya una situación sostenible, ¿no? Pero imaginemos que esto hubiera pasado. Esta situación hubiera sido absolutamente insoportable desde el punto de vista del choque entre el principio monárquico y el principio democrático, ¿no? Y esto podría haber solucionado a través de esa previsión constitucional, ¿no? O si el rey actúa de una manera manifiestamente fuera de lo normal, por razones, en fin, esto que uno enloquece, estas cosas pasan, le puede pasar a cualquiera, también al rey, o de que esto actúa fuera de su ámbito de competencias, ¿no? Por tanto, ahí hay una cláusula de seguridad, insisto, que es la inhabilitación del rey por las Cortes, ¿no? Por las Cortes Generales, por la reunión del Congreso de los Diputados y el Senado, que se podría, llegado el momento, utilizar, ¿no? No se ha utilizado, pero se podría utilizar sin duda, ¿no? También en este debate sobre monarquía y república, pues se ha usado determinadas prerrogativas o sobreprotecciones que nuestro ordenamiento jurídico otorga al jefe del Estado. Estoy refiriendo, por ejemplo, a condenas penales por injurias, condenas penales por la quema de fotos del monarca. Eso ha derivado en una corriente de opinión crítica con esa sobreprotección e incluso con, bueno, algunas sentencias penales que luego han sido revertidas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en algunos casos. Y bueno, tenemos por delante algunos recursos ante el dicho tribunal que veremos a ver qué dicen. Y me gustaría saber vuestra opinión sobre esa sobreprotección que se otorga al jefe del Estado. ¿Hasta qué punto hemos traspasado ciertos límites en lo que es la libertad de expresión o la libertad de crítica? ¿O hasta qué punto no? Y si efectivamente se está usando estas condenas penales como una herramienta, un arma arrojadiza en este debate sobre la monarquía y la república y cómo pudiera abordarse esta situación. ¿Cómo lo veis, Roberto? ¿Tú cómo ves este tema? Bueno, vamos a ver, la protección penal de la jefatura del Estado es general en el mundo, ¿no? Los jefes de Estado están protegidos en la mayor parte de los países del mundo frente a acciones injuriosas, como lo están otros ciudadanos, ¿no? Los mismos que plantean que el rey no debe estar protegido en el supuesto de que se cometan injurias contra él, denuncian en los tribunales de inmediato cualquier tipo de acción que pudiera ser injuriosa en uso de su derecho, como es perfectamente obvio, ¿no? Por tanto, hay que distinguir las acciones injuriosas de otro tipo de cuestiones, de otro tipo de manifestaciones de la libertad de expresión que han estado sometidas a debate. Yo no tengo ninguna duda de que no es posible esto, que no está cubierto por la libertad de expresión el decir que un rockero o un rapero cante canciones que resultan ofensivas para las víctimas del terrorismo o llamando a la violencia, etc. ¿no? Yo no tengo ninguna duda. Como no tengo ninguna duda de que determinadas acciones injuriosas, sea quien sea el sujeto pasivo de la acción injuriosa, el perjudicado por la acción injuriosa, deben de ser objeto de protección. Cuestión distinta, y yo creo que este es el debate, ahí es donde debía haberse centrado el debate en España, es si la reprensión penal de ese tipo de conductas debe ser la cárcel, ¿no? Esto es una cuestión diferente. Porque en España, yo creo que no solo en España, pero en España de manera muy especial, hemos generalizado el uso de la prisión, de la privación de libertad, para acciones que yo creo que no deberían estar, que no se deberían haber sujeto a penas privativas de libertad. Estoy pensando, por ejemplo, en las acciones de tráfico, ¿no? A mí me cuesta trabajo entender que cuando se comete un delito de tráfico sin daños, una persona deba ir a prisión. Me cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Como me cuesta trabajo entender que una persona por un delito relacionado con injurias o calumnias, sea quien sea el perjudicado por la injuria o la calumnia, vaya a prisión, ¿no? Ahí es donde está el debate, que es un debate general, no es un debate que afecte solo a este tipo de conductas, que afecta a más conductas. Hemos
ampliado muchísimo el ámbito de lo penal, cuando el ámbito de lo penal es el ámbito es un ámbito reducido a aquello que solo se puede, diríamos, combatir a través de la represión penal. Y es muy peligrosa desde mi punto de vista la extensión, en algunos casos desmesurada a todas luces, que se ha hecho en España de la represión penal, ¿no? Yo no creo que alguien por cantar algunas cosas que han sido objeto en estos casos de conductas que han sido objeto de represión penal deba pagar con la cárcel. Otra cuestión distinta es que quien comete un delito de injurias deba ser multado, en fin, o deba ser reprendido penalmente de alguna manera, pero no desde luego con penas privativas de libertad, que me parece que está fuera de lugar, vamos, me parece que no es lo procedente. Juan Fernando, ¿tú cómo ves esta cuestión? De nuevo, Gerardo, este es un debate absolutamente legítimo y, a mi juicio, oportuno, necesario, que hay que abordar, pero distinto, subrayo, al objeto inicial de esta conversación, la contraposición entre los arquetipos desde el punto de vista democrático de la monarquía y la república. Sin duda ninguna, la monarquía es un residuo de la historia que no entronca con el pensamiento democrático. Se acomoda al pensamiento democrático en la medida en que se desviste por completo al monarca de ninguna injerencia política y se le convierte exclusivamente en un símbolo ceremonial. Entonces se puede aceptar y con eso se puede convivir. Pero la república, sin duda ninguna, desde el punto de vista democrático, es preferible a la monarquía. Solo que hay que decir que es muy posible que haya sistemas penales, códigos penales, que penalicen durísimamente meterse con un presidente de la república. ¿O es que alguien piensa que no es un delito en Rusia meterse con Putin? ¿Es que alguien piensa que no es un delito en Bielorrusia meterse con Lukashenko? ¿Es que alguien piensa que alguien se puede meter libremente con Kim Jong-il en Corea del Norte? Y son repúblicas que castigan durísimamente, que se atreva a criticar al jefe del Estado, pero a quien se atreva a publicar una caricatura ofensiva del jefe del Estado. En cambio, basta ir al kiosco y comprar el jueves para darte cuenta de que el jueves, un día sí y otro también, se desternilla con la corona. Se cisca en la corona, pero a carcajada y de mandíbula batiente, sin compasión, y no pasa nada. Por tanto, meterse con la corona y hacer chistes con la corona y reírse del rey y hacer caricaturas ridículas del rey y sangrarle públicamente a diario no es un delito. Otra cosa es que efectivamente en España existe un código penal que contempla, y de acuerdo con lo que es una tendencia general en la Unión Europea, la represión penal de los delitos de odio que incitan a la violencia. Porque el crimen de odio no se contiene en el odio, no se confina en el odio. El odio moviliza a la violencia. El crimen de odio debe ser tomado en serio porque el crimen del odio instiga al ataque directo físico personal. El discurso del odio propende a la práctica de la violencia. Y por tanto, cuando alguien canta, no ya que hay que criticar al rey o desternillarse del rey, sino que hay que pegarle un tiro en la nuca al rey, ahí nos estamos encontrando con otra cosa. Cuando alguien efectivamente incita a la violencia contra las víctimas del terrorismo o contra un político, hay que meterle una bomba debajo del coche, un país donde tanta gente ha perdido la vida con una bomba debajo del coche. O cuando tanta gente dice, ojalá te claven un piolete en la cabeza, en un país donde tanta gente ha estado amenazada y ha vivido amenazada durante años por parte de esa, que no es intolerancia, por parte de ese fanatismo embrutecedor y directamente instigante a la violencia que ha dado lugar a tanta criminalidad que debe ser tomada muy en serio, pues lógico que el Código Penal contemple eso. Es completamente falso, he tenido que decir muchas veces en Europa que en España nadie vaya a la cárcel por opinar, ni desde luego no por opinar contra el rey. Ahora, si pretendes decir que es libertad de opinión, decir que hay que pegarte un tiro en la nuca o ponerte una bomba debajo del coche o clavarte un piolete en la cabeza, ahí estamos entrando en una problemática penal que merece una respuesta penal. Lo que no quiere decir que todas las penas del código deben ser razonablemente revisadas en aras del principio de proporcionalidad, en modo que sean coherentes unas con otras, que no se vea el disparate de que hay un delito que la sociedad entiende que es un disvalor muy grueso, que tenga una pena leve, mientras que otros que también están calificados como delitos, que la sociedad entiende que podrían tener otro tipo de sanción, sin embargo, conduzcan a la cárcel inexorablemente y a veces a penas muy pesadas, muy graves. Eso, sin duda ninguna, ese debate debe acometerse. Pero insisto que no tiene que ver con la monarquía y la república. Me interesa que quienes nos siguen sepan muy bien que hay presidentes de república que mantienen regímenes tan represivos, y no en África como mucha gente piensa, que por supuesto en África, no en Asia como mucha gente piensa, no, en el continente europeo hay presidentes de república cuyos sistemas penales meten en la cárcel a cualquiera que se meta con ellos, cosa que no pasa en España cuando te metes con el rey.
Y nos metemos con el rey todos los días, libremente. Con el rey y con la familia real todos los días, la despellejamos libremente. Otra cosa es que pidamos que les claven un piolete en la cabeza. Entonces no podrán decir, oye, es que es mi libertad de expresión. No, perdona, es que este país ha tenido un problema muy serio con respecto de quienes, con el pretexto de la libertad de expresión, están pidiendo que alguien pase a darle directamente un mamporro, una hostia a alguien, o agreda directamente a alguien. Esa es una conducta que debe ser tomada muy en serio. Independientemente de que estemos en una monarquía parlamentaria o en una república. Sí, desde luego. Si me permites, Gerardo, una cosa muy breve. Esto no claro. solo ocurre en la monarquía española. Las chanzas que hacen en el Reino Unido de la reina de Inglaterra son impresionantes, incomparables a las que se pueden hacer en Cuba de Raúl Castro antes de Fidel Castro, o sea, sin ir más lejos, ¿no? Lo cual, menciono el caso de Cuba porque algunos de los que han criticado tan duramente la represión, supuesta en represión que se ha hecho de la libertad de expresión en España, lo cual coincido absolutamente con lo que dice Juan, que no es así. Sin embargo, son defensores acérrimos de la dictadura cubana y en Cuba, si uno se metía con Fidel Castro, desde luego la respuesta era muchísimo más dura penalmente que si uno se mete con el rey de Suecia o con la reina de Inglaterra o con el rey de España. Efectivamente, no hay más que comprar el Jueves todas las semanas, en donde además suele ir en portada y yo lo hago también y con mucha gracia además, porque lo hacen con mucha gracia además, ¿no? Bueno, estamos llegando ya a la hora de debate y hay por lo menos dos cuestiones más que me gustaría poner sobre la mesa. La primera, pues se ha dado la casualidad de que hace pocos días se conmemoró el 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República en España, 90 años, y me gustaría que de alguna manera valorarais o destacaríais de ese periodo de España, ¿qué influencia creéis que tiene a día de hoy en nuestro actual modelo constitucional? Roberto, si quieres, comienza tú. Sí. Bueno, vamos a ver. Sin duda alguna, la Segunda República es el antecedente directo de la democracia española actual, ¿no? En la historia de España ha habido solo dos regímenes democráticos, entendiendo por democracia lo que hay que entender, que es aquel régimen en donde hay sufragio universal. La primera vez en la historia de España que hay sufragio universal, universal de verdad, es decir, cuando votan todos los hombres y todas las mujeres, es con la Segunda República. Por tanto, la Segunda República es el primer régimen democrático de la historia de España, el único hasta el del 78, y la Constitución del 78 entronca con ella, con esa Constitución, con la Constitución republicana, no solo en lo que se refiere al carácter democrático del régimen, sino también en otras muchas cosas. Nuestro título octavo es una transposición en gran medida de las previsiones que la Constitución republicana del 31 establecía en materia de descentralización del Estado, con un principio dispositivo que permitía configurar regímenes territoriales de diversa naturaleza dependiendo de lo que quisieran los territorios. La Declaración de Derechos se parece bastante, aunque la Constitución española incorpora nuevos derechos. En la Constitución de la Segunda República se crea el primer tribunal constitucional de la historia de España, el Tribunal de Garantías Constitucionales. Por tanto, diríamos vinculación, la Constitución española que más se parece a la del 78 es la del 31, la Constitución republicana del 31, y hay una vinculación directa entre un régimen político y otro régimen político. De esto no hay duda alguna. Yo creo, y esta es la segunda reflexión que quisiera hacer, que la calidad democrática de la Constitución, del régimen político establecido en España, del sistema político establecido en España tras la aprobación de la Constitución del 78 es mucho mayor hoy que fue en el año 31. Por una razón que es fácil de entender, y es porque en España, curiosamente, después de una larguísima y durísima dictadura, es cierto que la dictadura tuvo una dureza diferente en su momento inicial y su momento final, aquella tesis que sostenía el gran politólogo español sobre el carácter totalitario inicialmente del régimen y el carácter autoritario con posterioridad, pero lo cierto es que la democracia del 78 es una democracia de mucha mayor calidad. Como digo, por una razón. En el año 31 la República sufrió desde el principio el acoso de la extrema derecha o de la extrema derecha y la derecha en general, y de la izquierda o la extrema izquierda, que no querían la República, que lo que querían era otra cosa, ¿no?
Se ha extendido una imagen que yo creo que es falsa, que no corresponde a la realidad, ¿no? Cuando se habla de la guerra, por ejemplo, ¿no? De que la guerra civil fue una guerra en defensa de la democracia, de los que estaban contra la democracia, lo cual es cierto, los fascistas, los falangistas, los tradicionalistas, los monárquicos, que querían acabar con la república y con la democracia en España para establecer un régimen de tipo fascista como el que existía en Alemania o en Italia y en otros lugares de Europa. Pero no es tan cierto que todos los defensores de la República fueran defensores de la democracia. En realidad había pocos demócratas, ¿no? Como sostiene Trapiello en ese libro maravilloso que hemos leído todos, del que se acaba de hacer ahora una segunda edición, ¿no? En realidad la Segunda República es una democracia con pocos demócratas, ¿no? Los demócratas en sentido estricto eran más bien pocos, ¿no? Y por tanto, no, es verdad, es una democracia, la primera democracia de nuestra historia, pero con pocos demócratas. En realidad los defensores de la democracia eran pocos, eran de la democracia en el sentido de la democracia liberal burguesa, que es la única que existe. No hay otra democracia más que la democracia liberal, lo otro es otra cosa distinta. Lo otro son regímenes autoritarios o son regímenes llamadas democracias populares, que pueden ser más o menos populares, pero que desde luego no tienen nada de democráticas, ¿no? Son una contradicción in terminis, ¿no? Porque no hay esas democracias populares que hemos conocido, no han existido, ¿no? Por tanto, la diferencia es que en el año 78 la sociedad española, curiosamente, bajo una dictadura ha cambiado mucho, ha experimentado un cambio espectacular, tras un gran crecimiento económico, la aparición de las clases medias, etcétera. Y esto facilita, lo explica muy bien José María Manaval en su libro sobre la transición política, facilita que haya un grandísimo consenso en el momento del 78 respecto de la necesidad de la democracia, ¿no? Y eso hace que los estándares de democracia en el año 78, de la democracia vigente en España en la actualidad, sean muy superiores a los de la Segunda República. Imaginemos lo que hubiera sido en la democracia del 78 que una facción de las Fuerzas Armadas hubieran asesinado al líder de la oposición, que fue exactamente lo que pasó en la República, ¿no? Que una parte de las Fuerzas Armadas asesinaron al líder de la oposición, al que era en aquel momento el líder de la oposición. Imaginemos la revolución del 34 o imaginemos el episodio de Casas Viejas, ¿no? Cualquier de esos, ¿no? ¿Qué quiero decir con ello? Yo no tengo ninguna duda de que la democracia del 36 acabó porque hubo un interés militar, cívico-militar, no fueron solo los militares, cívico-militar en acabar con la República. Pero es verdad que la República no contó desde el principio con muchos defensores, contó más bien con muchos opositores, ¿no? Vale. Y por tanto, la diferencia con la situación actual, la gran diferencia no está tanto en la voluntad de construir un régimen democrático, que en la República existía, como se puso de manifiesto con toda claridad en la Constitución del 31, cuanto en la calidad de un régimen que hoy es infinitamente superior, de un régimen que es mejor en todo, que ha construido una España más justa, más igualitaria, más solidaria, mejor en todos los sentidos, con más derechos para las mujeres que las que existían entonces, entre otras cosas porque hace de eso 90 años, claro. Han pasado 90 años y 90 años no pasan nunca en balde, ¿no? Juan Fernando, ¿cómo lo ves tú? Esta cuestión, que es el corolario de la conversación, es fascinante. Por tanto, tan inabarcable que nos obliga a ser especialmente telegráficos. Y voy a intentar serlo. En primer lugar, es cierto que la República de 1931 a 1936 no fue la consecuencia de una hegemonía del republicanismo como síntesis de valores democráticos, sino de la descomposición de las alianzas que hasta entonces habían sostenido una decadente monarquía pútrida y corrupta, la de Alfonso XIII. Eso quiere decir, en síntesis, que es muy posible que haya una república sin republicanismo y consiguientemente sin verdaderos republicanos, del mismo modo que es posible que haya una monarquía sin monárquicos, en la medida en que la monarquía sí sintetice valores democráticos, participación, debate público, un espacio público de convivencia de calidad. Esta es la primera premisa. La segunda, es cierto que la Constitución Republicana de 1931 ha enseñado mucho a la del 78, y debo decir que lo celebro. Como enamorado del constitucionalismo, no de ninguna constitución en concreto, sino del constitucionalismo como movimiento histórico que sujeta al poder al derecho y lo legitima democráticamente. Y eso creo que es el hilo conductor entre la experiencia del 31 y la del 78, porque los constituyentes del 78 leen las lecciones del 31.
e importan aquello que se puede transportar, por ejemplo, el Estado autonómico, el principio de voluntariedad que ahora llamamos dispositivo, por el cual provincias limítrofes o con entidad histórica pueden constituir comunidades autónomas que son compatibles con la unidad del Estado. El pluralismo territorial, político-territorial, se compatibiliza con la supervivencia de un conjunto que seguimos llamando España, al mismo tiempo que hay derechos sociales avanzadísimos en la Constitución del 31, se introduce por primera vez en la Constitución española el divorcio. ¡Wow! Paso de gigante. Y se afirma en la Constitución española la igualdad de hombres y mujeres en el sufragio, que prácticamente hace inexorable que se apruebe efectivamente la ley que hace universal, por fin, el derecho de voto de hombres y mujeres, que tiene lugar por primera vez en el año 33, no en el 31 en las constituyentes. Pero en todo caso, lo que quiero decir es que la Constitución del 78 lee las lecciones positivas del 31, pero también las negativas, porque las hubo, sin duda ninguna. En la Constitución del 31 hubo errores graves que lastraron la experiencia de la propia República. Por ejemplo, el modo en que se trató la llamada cuestión religiosa, que sin duda ninguna dividió profundamente en aquel momento a la sociedad española, y la Constitución española intenta no repetir ese error y ensaya otros errores nuevos que tenía derecho a hacerlo. No es una Constitución perfecta, pero no repitió los errores del pasado. Del mismo modo, no repitió el error de un tribunal de garantías constitucionales sumamente politizado, un tribunal muy complejo, con una composición muy política, con miembros designados por las regiones, miembros designados por el Parlamento, por el Congreso, por el Senado, muy complejo, que no logró nunca adquirir el crédito que ha adquirido en España como garante de la Constitución, sobre todo en sus años mejores. Los últimos han resultado más problemáticos, pero no abramos esa carpeta ahora, el Tribunal Constitucional. Por tanto, lecciones de la historia. Ahora, la última idea telegráfica que quiero comprimir. Este debate es el que, este punto, este corolario de la conversación es el que mejor nos acerca a lo que hay que discutir cuando discutimos de monarquía o república. Porque la república no es sencillamente una cáscara constitucional, supuestamente una jefatura del Estado que dimana de algún voto, que puede ser el voto popular, o puede ser el voto de las cámaras parlamentarias, como sucede en Alemania o en Italia, que el presidente no es elegido directamente por el pueblo, sino por las cámaras parlamentarias. No, la república requiere republicanismo de verdad, republicanismo cívico. Requiere, por tanto, dación de cuentas, transparencia, sujeción a la ley, igualdad ante la ley, participación, incentivar los mecanismos de participación. Eso es el republicanismo. ¿Esos valores son incompatibles con una monarquía parlamentaria? La respuesta es no. Pero puede que haya repúblicas sin republicanismo. Puede que haya repúblicas monárquicas, como es el caso de las repúblicas autocráticas, hereditarias en África, hereditarias en Asia. ¿O acaso no es una república hereditaria Corea del Norte, donde el hijo sucedió al padre y ahora el nieto ha sucedido en la dinastía del abuelo? Hay varias repúblicas así en África, donde se suceden padres e hijos. Acaban de asesinar al presidente del Chad y le sucede su hijo. ¿Sería eso concebible en España? Pero eso pasa en repúblicas. Por tanto, repúblicas sin republicanismos dan lugar a autocracias. Y monarquías con republicanismo pueden ser democráticas. Eso es lo que creo que tenemos que debatir. Gracias. Muy bien. Bueno, yo tenía alguna pregunta más que haceros, pero me informan que algunos de los que nos están viendo también quieren preguntar. Entonces, casi yo voy a dar un paso al margen y aquí, pues, Juan Ramón Jerez nos pregunta que si creen ustedes que está previsto hacer una consulta popular, si república o monarquía, y en ese supuesto si sería vinculante. Es una respuesta que solo admite... es una pregunta que solo admite una respuesta en derecho, una respuesta jurídica, y la respuesta es no, no parece probable, y solo sería vinculante en el caso de que fuese la desembocadura de un procedimiento agravado de reforma constitucional con un referéndum preceptivo. Entonces, sin duda ninguna, sería vinculante en función de la reforma constitucional que se sometiese al veredicto del pueblo. Pero no parece probable que haya una consulta popular sobre monarquía o república. Insisto, porque lamentablemente, lo lamento mucho, ahora la hipótesis de una conversación seria, ponderada, sobre una reforma constitucional que sea capaz de acotar el perímetro y de acordar qué es lo que tenemos que reformar en la Constitución, parece menos probable que hace 15 años cuando lo intentamos, no solamente con la jefatura, la sucesión en la corona, sino con Europa, con el nombre de las comunidades autónomas y con hacer del Senado una cámara que tuviese estructura territorial. Lamentablemente eso parece cada vez más lejano, no parece verosímil.
Sí, no, Bueno, hay yo una voy cosa que hay que a aclarar. plantear... Sí, No, hay que aclarar sí, una cosa. Sí, no, una cosa muy breve para nuestro interrogante, para la persona que nos interroga, y es que cabrían dos posibilidades de un referéndum, y uno sería consultivo y otro no. Es decir, podría hacerse un referéndum sobre la monarquía o la república, que fuera un referéndum de los previstos en la Constitución, referéndums consultivos, en cuyo caso ese referéndum no sería vinculante. Es verdad que ese referéndum cuyo resultado no es vinculante jurídicamente, si es muy claro en el sentido político, vincula políticamente. Y podría haber un segundo tipo de referéndum que fuera el que terminase, el que pusiese fin, como ha explicado ahora el profesor López Aguilar, a un proceso de reforma constitucional que es preceptivo, en cuyo caso el resultado sí sería vinculante, lógicamente, claro, jurídicamente vinculante, vamos. bueno, para ir terminando, porque ya yo creo que estamos fuera de tiempo, en este debate monarquía y república parece que solamente existen esas dos opciones, pero y esto es una apreciación personal mía, yo veo la evolución de nuestro actual sistema y me parece que el Ejecutivo, el Gobierno, va ganando cada vez más protagonismo, que las cámaras parlamentarias van perdiendo protagonismo y parece como si hubiese una evolución, de hecho, hacia un sistema presidencialista. Me gustaría saber si aquí todo el mundo habla de monarquía o república. ¿Hay espacio? ¿Creéis que hay espacio para un tercer modelo presidencialista que pudiéramos estar debatiendo entre tres opciones? ¿Roberto? Bueno, en realidad los sistemas parlamentarios, que son prácticamente todos los que existen en la Europa continental, en la Europa insular, en el Reino Unido, con la diferencia del caso peculiar de Francia, que es un llamado sistema presidencial, los sistemas parlamentarios han experimentado, por razones políticas y por razones jurídicas, no solo por razones jurídicas, sino también por razones políticas vinculadas al papel de los medios de comunicación, al protagonismo de los líderes en los medios de comunicación, han experimentado un proceso importante, ¿no?, de presidencialismo, de presidencialización. En España no hay que olvidar el hecho de que, por ejemplo, se ha generalizado el debate sobre el Estado de la Autonomía, que es una institución típica de los regímenes presidenciales, o se ha generalizado esa institución típica de los regímenes presidenciales de que haya candidatos a la presidencia del gobierno. Mire, ahora hay elecciones en Madrid y hay 6 candidatos a la presidencia de la comunidad autónoma. En realidad, esto no existe jurídicamente y eso es típico de los sistemas presidenciales, ¿no? En realidad, con el cambio del sistema de partidos que se produce en el año 15, que yo creo que ha sido un cambio para mal, hay quien opina que no, que ha sido un cambio para bien, pero yo creo que ha sido un cambio para mal, que hubiera sido mejor que no se hubiera producido, pero en fin, esta es la decisión de los ciudadanos y no hay más que decir. En realidad, el Parlamento ha vuelto a ganar protagonismo, ¿no? Por una razón, porque cuando el gobierno tiene una mayoría parlamentaria clara, ya no digamos que la mayoría parlamentaria sea absoluta, ¿no?, como las que tuvo el Partido Socialista entre los años 82 y 93, o la segunda mayoría absoluta del presidente Aznar o la primera del presidente Rajoy, en realidad se produce esa plena fusión Parlamento-Gobierno en la que quien dirige la política es el Gobierno y el Parlamento es una especie de caja de resonancia de las decisiones que toma el Gobierno en casi todos los ámbitos, ¿no? Legitima, es una caja de resonancia legitimadora, no es, o sea, el que la ley se apruebe en el Parlamento tiene un efecto legitimador muy importante desde el punto de vista democrático. Aceptamos las leyes porque las aprueban nuestros representantes. Esto es una cuestión, incluso cuando no estamos de acuerdo, cuando estamos en radical desacuerdo con ellas, ¿no? Pero con un Parlamento como el actual, con un Parlamento muy atomizado, que obviamente tiene sus problemas y sus dificultades porque ha dificultado extraordinariamente la estabilidad política. En España no había habido en todo el periodo de 40 años que va del 82 o de casi 40 años al 2015, no había habido una cantidad de cosas que se han producido entre el 15 y el 19, ¿no? No había habido ningún presidente de gobierno que fuera candidato que hubiera sido derrotado en el Parlamento 2 veces, no había habido ninguna disolución como consecuencia de los 2 meses, de transcurso de 2 meses tras la primera votación de investidura, no había habido repetición electoral, en fin, ha habido muchas cosas nuevas, pero esto ha dado un mayor protagonismo al Parlamento, ¿no? Sin duda alguna el Parlamento tiene un protagonismo hoy que no tenía, esto es obvio. Otra cuestión distinta es si el coste que hemos pagado por ese mayor protagonismo del Parlamento en términos de estabilidad política compensa o no. Mi opinión es que no, pero en fin, eso es objeto de debate y este es otro de los debates fundamentales. Todos los temas que has planteado, Gerardo, han sido temas esenciales y este es sin duda uno de los temas más importantes, ¿no?
Juan Fernando, ¿tú crees que de facto estamos tendiendo hacia un sistema presidencialista? No, no, obviamente jurídicamente no, somos claramente parlamentarios, eso no, no lo duda, pero el protagonismo que va ganando el Ejecutivo y el Gobierno hace que de hecho sea una opción. El modelo de parlamentarismo de tendencia presidencial o presidencialista, parlamentarismo de primer ministro o principio de canciller o de cancillerato está muy explicado en el derecho constitucional comparado y en la ciencia política comparada. No es ninguna sorpresa ni novedad, es una tendencia muy consolidada en la mayor parte de las democracias de nuestro entorno. Pero me parece que el punto de conexión entre esta reflexión que explica en términos de dinámica política la acentuación del liderazgo de los jefes de gobierno, de las jefas de gobierno en las democracias parlamentarias, con el debate sobre monarquía y república, el punto de conexión eficiente es el que nos dice que distintos paisajes políticos y consiguientemente también distintas dinámicas e impactos de esas dinámicas en los estándares de calidad democrática son posibles dentro de una misma Constitución. La Constitución española lleva en vigor la friolera de 42 años. Va camino de ser la Constitución de más larga vigencia de la historia. Desde luego la de más larga vigencia ininterrumpida y de observancia y aceptación generalizada por amplia mayoría de la sociedad española. Y en esa Constitución hemos visto gobiernos de mayoría absoluta del PSOE y gobiernos de mayoría absoluta del PP. Gobiernos de minoría monocolores del PSOE y gobiernos de minoría monocolores del PP. Por primera vez ahora vemos un gobierno de coalición, pero en el tránsito hemos visto cosas que no habíamos visto nunca. Nunca habíamos visto legislaturas fallidas, investiduras fallidas. Nunca habíamos visto la convocatoria mecánica que contempla el artículo 99 de la Constitución, ordenada por la Constitución, que no dependía de ninguna voluntad, porque la ordenaba la Constitución, de nuevas elecciones generales en el caso de que, después de una primera investidura fallida, 2 meses, no hubiera presidencia del gobierno a la vista. Eso no había pasado nunca. Nunca había pasado un estado de alarma que durase un año. Nunca había pasado el 155 y nos ha pasado. Nunca había pasado que un rey abdicase. Cosas que ahora están pasando. Nunca había pasado que una moción de censura prosperase. Yo cultivo el derecho constitucional como Roberto y sabemos que muchos analistas decían la moción de censura está diseñada para no prosperar, para significar una especie de cancha de ensayo a quien aspira a la presidencia del gobierno, para que se bregue, pero no que se olvide de que un presidente de gobierno suba a la tribuna y consiga una mayoría absoluta por la cara, si no la ha conseguido en las elecciones. Pues eso pasó y desmintiendo toda la teoría que se había escrito con anterioridad. Por lo tanto, lo que estoy intentando decir es que la Constitución española, aunque parezca que es de alguna manera, como algunos la describen, una especie de corsé, se ha demostrado todavía muy abierta a potencialidades inexploradas, a prácticas que no conocían ensayo ni precedente y por tanto puede dar lugar a evoluciones de distinto sentido. Ahora tenemos efectivamente años de acentuación de la presidencia del gobierno como figura capital de la dinámica política y sin embargo nunca habíamos visto un gobierno tan minoritario, de hecho hiperminoritario como el que ahora tenemos. Es un gobierno de coalición cuya suma de los dos partidos que lo componen es de 150, patéticamente insuficiente para sacar no ya una ley orgánica, sino ni siquiera para asegurar los presupuestos. Hemos sudado tinta 3 largos años para poder por fin derogar los presupuestos de Montoro de 2017. 3 largos años sudamos tinta para cuando la Constitución ordena que los presupuestos sean anuales. Hemos incumplido ese mandato constitucional por la sencilla razón de que el gobierno era impotente para sacar otros presupuestos. Pues esta es la situación con la que ahora bregamos y todo con la misma Constitución. Lo que quiere decir que una Constitución imperfecta, sin embargo, puede dar mucho juego y puede dar una tendencia más, en un momento dado, más pluripartidista, más abierta a distintas formulaciones o más concentrada de poder en la jefatura del gobierno, como hemos conocido cuando ha habido una presidencia del gobierno apoyada en una sólida mayoría absoluta, que las hemos conocido en España, en las que la figura de la presidencia del gobierno sencillamente no tenía contestación ni en el propio partido ni en la bancada de enfrente. Bueno, pues yo creo que ya hemos rebasado con creces el horario. Para mí ha sido un placer compartir con vosotros esta hora y cuarto de debate sobre la jefatura del Estado. Muchas gracias, Juan Fernando, muchas gracias, Roberto. Espero que nos encontremos
más veces y sigamos debatiendo. Y si puede ser que nos veamos físicamente y nos podemos dar un abrazo, que ya va siendo hora. Ojalá. Y bueno, simplemente ya a modo de despedida y de agradecimiento a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, os cedo una última palabra para que también os podáis despedir o terminéis vuestra intervención como queráis. Juan Fernando. Mi palabra es de gratitud y de cariño. Afecto, Gerardo, por tu invitación y muchísimo cariño, afecto, Roberto, por tu amistad de tantos años y por esta animada charla que acabamos de tener en vivo y en directo. Y solo pido disculpas porque estoy en el límite de salir hacia el aeropuerto de Zaventem, que iré a regresar mañana a Canarias, si consigo llegar en el vuelo de 3 horas que me conduce a Madrid. De manera que ha sido un placer realmente participar en esta conversación y solo espero que hayamos sido de alguna utilidad a quienes hayan podido seguirnos. Abrazo muy fuerte, Roberto. Un abrazo y buen viaje, Juan Fernando. Roberto, muchas gracias. Nada, brevísimamente para que Juan Fernando no pierda su avión. Buen vuelo. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Juan. Ha sido un placer compartir contigo, como lo es siempre. Estar con Juan Fernando es siempre una alegría y hemos compartido muchas juntas. Muchas gracias a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria por este debate. Yo también espero que haya sido de utilidad para todos los que nos hayan seguido y esto me permitiréis que acabe con un viva la Constitución, que nos une desde hace 40 años en paz y en libertad. Muchas gracias, muy amables. Abrazo. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Luego.